Bienvenidos a todos en esta mañana. ¿Se me mojaron? ¿No? Llega la lluvia y yo le decía a mi esposa muchos años atrás, para reírnos juntos, si corres rápido entre las gotas, no te mojas. Y los niños lo trataban y obviamente fracasaban. Bienvenidos, hermanos, en esta mañana, un día precioso para estar juntos. Más que todo, en nuestra hermandad, en nuestra capacidad de estar juntos y unánimes, estar nosotros, qué bendición, estar sentados bajo la autoridad y el poder y la sabiduría de la palabra de Dios. Que nosotros hemos decidido, hemos determinado someternos a Dios. Amén. Espero que así sea con tu vida, que no es por otra razón, sino que tú has determinado seguir a Cristo, y en seguir a Cristo tú quieres su palabra sana, buena, que te edifica, que trae salud y bienestar a tu vida, que te libra de toda maldad y engaño y te permite experimentar lo que es una verdadera libertad, sometido a Él, siguiéndolo a Él, conociéndolo, experimentando su amor y su gracia para con tu vida. Así que para mí es precioso cada domingo estar juntos y poder nosotros como congregación hacer esto, alabarle, levantarle y también oír su palabra que nos hable. Esta mañana estamos en el 4º capítulo de Mateo. Como les dije al principio del año, estamos atravesando el libro de Mateo. También esta mañana en el 4º capítulo de Mateo, a la distancia que llegamos, terminamos la primera sección de este estudio de Mateo, que tiene que ver con Jesús el Rey, su llegada, su venida. Después de esta mañana, en las consecutivas secciones, lo que veremos es que ahora Jesús comienza su ministerio público. Ahora empieza a ministrar y a servir. Hasta ahora, incluyendo esta mañana, lo que estamos observando es cómo Dios ha traído el Mesías al mundo. Y lo que Mateo nos está clarificando acerca de esta realidad. Así que en esta mañana estamos en Mateo 4, vamos a estar en la primera porción de Mateo capítulo 4. Y con ello quiero, hermanos, que para darte un poquitico de introducción a esta posición que vemos en esta mañana de Mateo, comprender que la obra de Cristo, cuando enfrentó tentación, y es el título de este mensaje, testificando a Satanás, Jesús se encontró en tentación en el desierto. Esto es muy importante. Creo que personas tienen alguna idea de cómo esto fue, tienen alguna comprensión de este texto, habiendo leído en el pasado o habiendo oído las historias de lo que ocurrió. Pero es clave entender este pasaje para entender tu vida personal y lo que Dios ha hecho por ti y lo que Él ahora te llama a cómo enfrentar dificultades en tu vida. Así que es clave este pasaje para conocer lo que Él hizo por nosotros. Este pasaje no solamente habla de Él, pero habla de lo que Él hizo por nosotros, dándonos la victoria sobre el pecado. Y también tener un modelo como deberíamos nosotros responder en tentación y dificultades de nuestras vidas. Así que estas dos cosas se entrelazan en lo que vemos esta mañana en Mateo capítulo 4. Y es en este capítulo que vemos la victoria de Jesús sobre la tentación más clara que en cualquier otro pasaje, observando su grandeza en ello. Directo al tema. Antes de comenzar su ministerio público, aquí tenemos, como decir, un destapar de lo que estaba pasando y como Dios ha preparado y ahora confirmado, habiendo probado a su Hijo para que esté listo para el ministerio. Tú sabes que si tú vas a contratar a alguien para algún labor, para algún trabajo que necesitas, quizás vas a ver y observar sus credenciales, sus capacidades, sus talentos. Quizás vas a buscar a entender que tienen algún perfil de haber hecho esto bien en otro momento, que están capacitados, equipados, tienen el entrenamiento, tienen las herramientas, tienen las capacidades y habilidades para hacerlo. De otra manera, fuera un error poner a un neófito, una persona que no sabe hacer algo que aún pueden dañar o ser peligroso en hacerlo, para ellos o para otros. Lo que vemos en este capítulo es que Dios
nos manifiesta a todos nosotros que Dios aún permite la aprobación de su propio Hijo. Permite que el Hijo se encuentre siendo probado en este capítulo. Es importantísimo observar esta realidad que vemos esta mañana. Pero antes de mirarlo, hermanos, creo que necesitamos entender tres cosas sobre la tentación muy importantes, porque muchas veces no entendemos bien lo que es tentación. Así que tres cosas ligeras para que entiendas. La tentación es una lucha común. Todos nosotros entendemos lo que es tentación. Lo hemos experimentado. Todos lo enfrentamos. Cada uno de nosotros, sin excepción, tiene una lucha común con otros. Esta prueba se llama tentación. Bueno, lo dice la palabra en 1 Corintios 10. Ninguna tentación os ha alcanzado salvo lo común de la humanidad. Todos nosotros sabemos lo que es tentación. Y todas las tentaciones son común para todas nosotras. No es como si tú eres especial o diferente. Todos nosotros nos encontramos en esta situación donde somos tentados en diferentes áreas diversas de nuestras vidas. Santiago 1 lo pone de esta manera, Santiago 1:14. Pero cada persona es tentada cuando es atraída por su propio deseo o concupiscencia. Es decir, aunque la tentación es común para todos, quizás tú no vas a ser tentado donde yo voy a ser tentado, pero ambos vamos a ser tentados, ¿no? En nuestras áreas de debilidad. Y ha sido mi experiencia que tenemos muchas más debilidades de las que entendemos o conocemos. El hombre que se considera fuerte, tenga cuidado que no caiga. La realidad que es, tenemos debilidades de las cuales desconocemos. Así que es una cosa que tenemos que entender, primaria. La tentación es una lucha común. Pero también la tentación no es pecado. Y esto es una área donde muchos confunden la realidad de lo que es ser tentado a caer en esa tentación. El enemigo siempre quiere confundir esto. Él quiere que nos sintamos tentados para algo y entonces él nos miente y nos diga, mira, ya caíste, ya pensaste, ya buscaste, ya deseaste eso. Así que, ¿por qué no simplemente sigues en esa secuencia? Pero la tentación, hermanos, no es pecado. La tentación no es el pecado en sí. Es la consecuencia de lo que hacemos cuando somos tentados que puede convertirse en el pecado. Hebreos 4:15 lo pone así. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Santiago 1:15 le dice, entonces el deseo cuando ha concebido, cuando somos tentados y seguimos esa tentación, da a lugar o a luz el pecado. Caer al pecado no es lo mismo que ser tentado al pecado. La tentación no es pecado. Y tercera breve verdad acerca de esto para entenderlo bien, la verdadera fe debe ser probada. No es lícito que tú pienses que estás bien. Vas a ser probado para ver si estás bien centrado, fortalecido por tu fe en áreas donde tú quizás crees que estás fuerte o quizás necesitas ser probado. Santiago 1:3 lo dice clarito, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o firmeza. Tiene que ser probada nuestra fe para evidenciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Me pudiera pedir que levante la mano quién ha sido probado, quién sabe que ha sido tentado en algún momento. Y es una realidad, todos nosotros. Y en maneras obvias, abiertas, de maneras sutiles, en maneras engañosas en nuestro propio corazón y pensamiento. Esto es multiforme de maneras que somos tentados. Somos tentados por las cosas del mundo. Podemos ser tentados por nuestra propia concupiscencia y deseos inclinados a las cosas malas. O aún podemos ser tentados por Satanás, ¿no? El padre de la mentira y del asesinato, el padre de toda maldad. En este capítulo vemos a Satanás siendo aquel que trae tentación a Jesús. Así que habiendo entendido brevemente la naturaleza de nuestra tentación, entendiendo, amados, que la tentación no es pecado, que la tentación es una lucha común y que
la verdadera fe tiene que ser probada. Y la palabra tentación y ser probado equivalen en este caso de lo que estamos hablando en esta mañana. Vamos a ver primero el escenario de lo que está pasando en el capítulo 4 de Mateo. El primer versículo, si pueden leer conmigo, estamos en Mateo capítulo 4, simplemente dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado o probado por el diablo. Entonces, ¿cuándo? Después de su bautismo. Después que él fue a las aguas, ahora vemos que al salir de las aguas, inmediatamente es llevado a ser probado. Preguntemos, hermanos, algo acerca de esto, porque estamos mirando lo primero, el escenario, en el desierto y en debilidad. Porque nos va a enseñar el texto que estuvo por 40 días en ayuno, Jesús, versículo 2. Y fue después que había estado por 40 días en ayuno, que entonces viene el enemigo, el diablo, Satanás, para tentarlo. Así que preguntémonos una pregunta obvia pero importante. ¿Por qué Jesús fue tentado? ¿Por qué? Porque tú y yo entendemos por qué nosotros somos tentados. Porque nosotros tenemos inclinaciones pecaminosas, ¿no es cierto? Concupiscencia. Tenemos que ser probados. Noten que Jesús, antes de este momento de su prueba, capítulo 4, en la conclusión del capítulo 3, ya ha sido aprobado por Dios. He aquí mi Hijo amado, en cual tengo toda complacencia. Dios no necesita descubrir o probar a su Hijo. Así que debemos nosotros entonces entender y preguntarnos por qué es que Jesús es tentado, probado. ¿Por qué es que el Espíritu Santo, Dios, a través de su Espíritu Santo, lo llevó a Jesús al desierto para ser probado? ¿Verdad que es una buena pregunta? Fue llevado a un lugar de soledad. Fue llevado a un lugar de debilidad humana. ¿Y por qué? Y aquí está la respuesta bíblica que les quiero entregar. El Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para hacer la obra del segundo Adán, que el primer Adán no había podido hacer bien. La palabra enseña que Jesús Jesús es el que reemplace al que falló. El primer Adán pecó, desobedeció, fue tentado y cayó, Adán y Eva. Pero el segundo Adán, del cual estamos hablando en este momento, la Biblia habla de él, Jesús, el segundo Adán, es diferente. Mostrando que la relación que Jesús tenía con el primer Adán, quien también fue sometido a una tentación, una prueba de Satanás. Ustedes conocen lo que pasó en el jardín del Edén. El ser humano fue tentado y cayó comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, ¿de dónde sale esto? De Romanos 5, si pueden acompañarme. Romanos 5, voy a leer el versículo 12 y entonces el 18 y el 19. Dice así Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte entró, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora miren el versículo 18 de Romanos 5. Así que, como por la transgresión de uno, el pecado de uno, la condenación a todos los hombres llegó, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justicia de vida. Es decir, si por un hombre entró toda la maldad y el pecado y la caída de la humanidad y el distanciamiento de Dios, echado fuera del jardín del Edén, echado a la oscuridad, por un hombre, todos estamos en esta condición. Ahora aquí nos enseña que por un hombre todos serán restaurados. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Se acuerda la última vez que tuvimos en el capítulo 3 cuando se acercó Jesús a ser bautizado por Juan el Bautista? Y Juan el Bautista dice, no, pero yo debo ir a ti, no tú venir a mí para ser bautizado. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Es necesario que se cumpla toda justicia. Y aquí
en capítulo 4 esa realidad presentada nuevamente. Es necesario que el Hijo de Dios también, como el primer Adán, sea tentado, pero diferente a él, que no caiga. Amén. Él sí va a cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir. Así que, si me permiten, veamos una comparación o un contraste de estas dos historias, el primer Adán y este segundo Adán. Adán, el hombre que cayó, Jesús, el que nunca ha pecado. Este primer Adán y sus incapacidades para obedecer a Dios, y la obediencia exitosa que vemos aquí en este capítulo del segundo Adán, de Jesús, mientras soportaba el mismo tipo de tentación. Cuando digo el mismo tipo de tentación, en iguales en algunos aspectos, pero radicalmente diferente en otros aspectos. Quiero darte este contraste. ¿En qué se diferencian? ¿Dónde vino la tentación? Bueno, para Adán la tentación vino en un lugar cómodo, ¿no era? Un lugar bueno. Aún la palabra dice, después de todos los días de creación, no solamente bueno, pero bueno en gran manera. En el jardín del Edén. Para Adán fue el jardín del Edén, el paraíso, muchas veces lo llamamos. Pero el lugar que el Espíritu empujó o llevó a Jesús no era precisamente un paraíso, hermanos. Era un lugar donde habían serpientes, donde había escorpiones, un lugar donde no había agua, un lugar árido, un desierto, un lugar de soledad, completamente distinta situación en base a su localidad, ¿no? Estamos hablando, primero, el escenario. Jesús se encuentra en un desierto y obviamente débil porque no ha consumido, ha estado 40 días ayunando. Otra diferencia, ¿cómo surgió la tentación? ¿Se acuerdan que Adán estaba en compañía, ¿no? Tenía a Eva, estaban juntos. Adán no se encontraba ya solo, pero Jesús sí está en soledad, ¿cierto? Lo primero que Dios dijo para el hombre, para Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañera, ayuda idónea. Pero aquí tenemos a Jesús y Él está solo, ¿no? No hay iglesia, no hay doncella, él no tiene a nada, sino está ahí solo en el desierto, siendo tentado por el enemigo. Adán tenía la abundancia del jardín para saciar su hambre. Jesús no tenía nada al acceso. Después de 40 días, verdaderamente estaba sufriendo algo que tú y yo quizás nunca hemos entendido, verdadera hambre. Yo le decía a mis niños cuando eran pequeños, ustedes nunca han entendido lo que es hambre. Que llegaba la hora de comer y tengo hambre, papi, mami. Ustedes no saben lo que es no tener día tras día tras día. No. Tenemos abundancia, ¿no es cierto? Y la verdad es que en muchos sentidos nunca hemos experimentado esto que vemos aquí. Jesús experimentó una necesidad grandísima física, pero no solamente física. También se halló necesidad de su Padre. Lo vemos a la conclusión de esto. Cuando Adán fue tentado, el pecado era desconocido. ¿Tú sabes eso? Nunca había existido pecado para Adán. Él había vivido en un ambiente perfecto. Ni siquiera era una comprensión o una práctica común. El pecado no era algo ni concebido para el ser humano cuando Adán y Eva cayeron. Pero en la tentación de Jesús, hermanos, no hay nada más común que el pecado en el mundo en el cual Jesús ha llegado. Todo y en todo lugar hay oscuridad, hay decadencia, hay pecado. Y Jesús tuvo que ir completamente contra esa corriente para hacer la voluntad de Dios. Contra la corriente de un mundo lleno de pecado. Mientras que Adán no tenía presión, no tenía ninguna motivación para pecar desde su mundo sin pecado. Hay un contraste grande aquí, ¿no? Es una diferencia. Adán en un lugar bueno, aceptable, sin dificultades, cae a la tentación, mas Jesús, en sus momentos más difíciles, en un mundo saturado de oscuridad, apartado de su Padre, en su propia debilidad carnal, física,
Y ahora con gran hambre y necesidad es donde él halla su tentación. Esas son las diferencias, pero quizás más importantes es cómo se igualan. Piensa de esto un momento conmigo. Fíjate que el punto de ataque desde lo que pasó en el jardín del Edén como lo que pasa ahora aquí en el desierto con Jesús, Satanás contra Adán y Satanás contra Jesús, es prácticamente el mismo. ¿Te acuerdas el engaño sutil de Satanás para con Eva? ¿Ha dicho Dios esto o lo otro? Cuestionando la palabra de Dios. Es lo mismo que veremos en este texto, en sus tentaciones. Surgiendo que si Dios les había impuesto restricciones, que ustedes que están dependientes de Dios, y es porque Dios verdaderamente quiere subyugarlos, quiere mantenerlos controlados, dominados. Dios no le ha dado a ustedes libertad. Dios les ha dado reglas que no pueden cumplir, y que si la tratan de cumplir y fallan, Él los va a destruir, ¿no? Él dijo, estoy yo parafraseando ahora, Satanás no dijo esto, pero imagino que en la colación de su conversación salió esta idea. Él dijo que van a morir, pero yo te digo una mentira. No dijo que era mentira. Que si ustedes comen de este árbol que Dios dijo que ustedes tendrán los ojos abiertos y serán como Dios. No morirás. Por cierto, no morirás. El engaño, la mentira de Satanás. El objetivo del ataque de Satanás eran atacar la fidelidad o la confianza en la palabra de Dios, atacar la autoridad de lo que Dios había dicho en su palabra, atacar la veracidad de la palabra de Dios. Hermanos, siempre tenemos que entender eso, porque eso siempre va a ser el punto de ataque con nuestras vidas. Si tú no conoces la palabra de Dios, vas fácilmente a ser derrumbados. Pero cuando conoces la palabra de Dios, Dios te ha dado una herramienta poderosa para pararte fuerte contra la tentación. Y Jesús aquí, como el segundo Adán, a diferencia del primer Adán, supera donde Adán falló en la tentación. Así que, como Adán había sido tentado, Jesús se enfrentó en la tentación del diablo. Y los resultados de ambas instancias, en ambos casos, dependen de si depositan su confianza en la palabra de Dios o en su propio entendimiento. El punto de ataque es la palabra de Dios y lo que tú crees y entiendes de la palabra de Dios. Y en ambas instancias, en Adán el primero y Adán ahora el segundo Adán, si van a confiar en la palabra de Dios, si conocen la palabra de Dios. La tentación no llegó en tiempos de consuelo, en tiempos fáciles, en tiempos de fortaleza, sino llegó para Jesús en tiempos de debilidad. Recordándonos a todos, si no puedo aplicar esto antes de ir a lo próximo, hermanos, que las pruebas suelen ocurrir cuando menos nos sentimos fuertes. El enemigo quiere aprovecharse de nuestros momentos de debilidad. Y aquí vemos una realidad. Dios a menudo permite que las pruebas no nos derroten, sino que nos lleven a dependencia de Él. Siempre hay una puerta de salida a la tentación. Y esa puerta es depender de Él y lo que Él ha dicho. Así que eso es lo primero, el escenario. Es un desierto, es un lugar árido. Es un lugar completamente distinto a lo que vemos en el jardín del Edén, pero lo mismo va a ocurrir aquí, en muchos sentidos. Así que vamos a ver estos tres encuentros con la tentación, que proporciona para nosotros herramientas para enfrentar la tentación. ¿Están conmigo ahora? Mateo capítulo 4, proseguimos al versículo 2 en adelante. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y aquí está, y le dijo, cuestionando, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cada tentación refleja una lucha real que enfrentamos nosotros, hoy mismo, como creyentes. Y esto es una realidad.
Y quiero que noten que hay 3 tentaciones, pero las primeras 2 cuestionan su identidad directamente. Si tú eres hijo de Dios, ¿no es así? Si así te encuentras, entonces pídele a estas rocas que se conviertan en pan. Versículo 3, versículo 6, si eres hijo de Dios. Fíjate, amado, conmigo, que justo antes de esto, Dios ya había, como les dije previamente, afirmado a su hijo. Este es mi hijo amado. Y ahora Satanás va a cuestionar lo que Dios dijo. Lo mismo que pasó en el jardín del Edén. ¿Ha dicho Dios que tú eres su hijo? Bueno, vamos a ponerlo a la prueba. Creyente, tú te llamas cristiano, seguidor de Cristo, vamos a ponerlo a la prueba. ¿Quién eres tú? Mateo 3:17 dice, y hubo una voz del cielo, en el capítulo anterior, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Su identidad había sido afirmada audiblemente por Dios. Y milagrosamente, por el Padre, ahora Satanás está cuestionando esta voz que muchos habían oído audiblemente, intencionadamente, tratando de cuestionar lo que Dios ha dicho. Es un ataque. Lo que está pasando aquí, hermanos, es que se está poniendo a prueba los deseos y las necesidades físicas. Tú eres ser humano, yo también, y Jesús también tomó forma de humano. Amén. En todo semejante a nosotros, pero perfecto y sin pecado. Aquí la tentación, y es la primera de estas, pone a prueba sus deseos y necesidades físicas. ¿Cuándo tú te has encontrado en necesidades físicas? ¿No? Y la tentación ha sido cómo lograr resolver estos problemas de una manera quizás en algún caso ilícita o inadecuada o inapropiada. Mateo 4:3. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo del Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiero que noten que Jesús no dijo, sí, tengo hambre. O sí, yo soy el hijo de Dios. No trató de justificarse a sí mismo, ni mirarse a sí mismo, ni depender de sí mismo, aunque tenía toda la autoridad para hacerlo siendo el hijo de Dios. No fue así. Su respuesta era, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que noten lo que Jesús ha hecho aquí sabiamente. Él ha tornado lo que parecía como una necesidad física y él ha dicho, pero las necesidades espirituales son superiores. No de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. No sé qué efecto tiene eso sobre tu vida, que tú entiendas que en todas tus necesidades, sean cualquiera que tú crees que es grandísima, profunda, que nadie me puede satisfacer este deseo, esta necesidad, nada. Físicamente, yo quiero asegurarte, hermanos, que Dios, en su infinita sabiduría y poder, Él puede llenar tu vida en maneras que el mundo no puede, que las cosas naturales no pueden, que las cosas físicas no pueden. Él es el único que puede hacer esto, que puede darte gozo en medio de tristeza y dolor, y en pérdida, el llenarte de una paz que sobrepasa todo entendimiento. El único que puede tocar lo más profundo de tu ser y traerte a ti consuelo, fortaleza, aún remover las necesidades naturales, es Dios. No, abrió los ojos de los ciegos, levantó los cojos. Las cosas naturales, hermanos, quiero decirle para que entiendan, pueden ser y son superadas por las cosas espirituales. Las cosas naturales son pasajeras. Así que tú y yo, por ser natural, batallamos con tentaciones naturales. Esta es una tentación natural. ¿Tienes hambre? Convierte la piedra en pan. ¿Tú sabes que Jesús podía hacer eso?
Tú y yo no. Así que yo no puedo sentar en eso. Yo voy a mirar la piedra y decir, bueno, no me la puedo comer. Pero Jesús podía haber hecho cualquier cosa. Es el autor de la vida, el creador de los cielos y la tierra. Sufriendo necesidad, hambre física. Bueno, Jesús no está hablando de sí, no está hablando cualquier cosa. Está citando Deuteronomio 8, versículo 3, que dice así. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El mundo y el pueblo de Dios ya habían experimentado esta realidad en el desierto que Dios había provisto pan del cielo. Maná significaba traducido, ¿qué es eso? No, pero el pan del cielo. La palabra maná significa, ¿qué es? ¿Qué es eso? No entendían, lo veían y era precioso y podía satisfacer, entienden bien, su hambre, su necesidad en el desierto. Pero quiero asegurarte que también estaba tocando algo más profundo en la vida de esas vidas, sustentándolo en maneras que ellos no podían entender. Porque no era solamente una provisión natural, era una provisión celestial. Jesús, la verdad y la palabra de mi Padre son más importantes que mi hambre. Que Dios nos ayude a decir eso, a citar su palabra. Señor, tu palabra es mejor que cualquier otra cosa. Yo te necesito a ti más que cualquier otra cosa. La lección de esta primera de las pruebas, si puedo explicártelo así, hermano, no sustituyes tu dependencia espiritual en Dios con soluciones físicas y naturales, porque jamás serán suficientes. Lo repito, no sustituyas tu dependencia espiritual en Dios con soluciones físicas o naturales, porque jamás serán suficientes. Todo lo que este mundo ofrece pasará. Aquí está la segunda prueba en el versículo 5. Leamos el versículo 5 y 6. Entonces, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres, aquí está la segunda vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Noten la sutileza, el engaño, la maldad satánica de esta segunda prueba. Porque él está ahora usando las palabras de Jesús en su segunda tentación. Escrito está. Jesús, vamos a depender de la palabra de Dios. Yo te voy a citar la palabra de Dios. Yo te voy a mostrar que la palabra de Dios no es confiable usando la misma palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué engañador! ¡Qué mentiroso! ¡Qué maldito! ¡Qué diabólico! Usando las mismas palabras de Dios para refutar las palabras de Dios. Maldito. Entonces, toma la misma palabra de Dios para tentar a Jesús. Como diciendo, si es la palabra de Dios en la cual tú confías, vamos a probar esas escrituras, vamos a probar esa palabra. Vamos a probar esa realidad. Pero noten cómo Jesús responde. Versículo 7. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios, porque es confiable, amados, no se puede utilizar para descreditarse a sí misma. Yo he visto personas que han intentado hacer esto para su propio descrédito, que toman una porción de la escritura y entonces toman otra porción pero estas cosas no equivalen, no entiendo, entonces esto no puede ser lícito, no puede ser confiable. Bueno, el problema no es esto, eres tú, que tú no entiendes, no captas bien lo que ella verdaderamente dice, porque si tú entendieses, tuvieras la sabiduría profunda, abundante, grandísima
de la palabra de Dios. No hay nadie que habla como Dios. Amén. No hay nadie que en ninguna de sus palabras falla. La palabra dice que el que domina su lengua completamente ha sido perfeccionado. Y la palabra de Dios no tiene fallo. Ya estamos miles de años después que Dios le depositó al mundo tanto el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento. Y todas las vidas, todos los hombres de este mundo, ateos y en contradicción a Dios, han intentado de muchas maneras y de todas las maneras que se ha venido a la mente de descreditar la palabra. Y aquí todavía sigue siendo el libro intocable. No hay nada como lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho. Aún las personas que están en contra de Dios ven la sabiduría de Dios en estos pasajes. Ven la sabiduría en las palabras de Jesús. Dicen, sí, él era un hombre sabio, un maestro. Pero ignoran o refutan su deidad. Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús es clara. Él confía en Dios. Amén. Y como si estuviera diciendo, no manipules la palabra de Dios. También hay una lección aquí con esta segunda prueba. La fe no necesita demostraciones milagrosas. Lo llevó a un lugar alto. Échate abajo. Porque escrito está, Dios te va a cuidar, Dios te va a sostener. Dios te va a cuidar. O sea que muchas vidas, y conozco a algunos que en vez de ir a la palabra de Dios y creer lo que Dios ha dicho y obedecer lo que Dios ha dicho, quieren que Dios se lo muestre. Y tenemos uno de los discípulos para mostrar nuestra verdad, el gran Tomás, ¿no? Que algunas veces es titulado el gran dudor, porque él estaba dudando. Aún después de su resurrección y después del mensaje de muchos, él ha resucitado. Muy bueno. Ustedes pueden creer lo que quieran, ¿no? Así cada uno con lo suyo. Pero si yo no veo y si yo no toco, yo no creo. Y esa noche llega ellos en un aposento con las puertas cerradas y llega Jesús y traspasa las puertas y se presenta delante de Tomás. Y dice unas cosas muy preciosas. Si tú estuvieras los miércoles hubiera oído lo que estás diciendo tú, porque estamos estudiando muchas cosas acerca de ello. Pero se acerca a esos discípulos y después de enseñarles le dice, reciban el Espíritu Santo y que sean ahora preparados para ser utilizados por Dios. Y entonces viene Tomás y le dice, Tomás, he aquí, mira, aquí están las marcas, toca mi costado, aquí está mira mis pies. Dice que Tomás en ese momento cayó de rodillas y dijo, mi Dios y mi Señor. Reconoció quién era el Hijo, que Él era el Dios verdadero. La fe, hermanos, verdadera, la confianza en la palabra de Dios verdadera no necesita milagros para ser válida. Confiar en Dios debe ser en una forma real, constante, silenciosa. Yo creo que lo que Dios ha dicho es cierto. Esa es la segunda de las pruebas. Pudiéramos decir mucho más, pero el tiempo no basta. Hay una tercera prueba que viene en el versículo 8 y 9, lo podemos leer juntos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Noten esa realidad. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esta tentación es poner en prueba el poder y el orgullo. Que Satanás dice, yo te puedo dar toda autoridad, todo poder. Puedo entregar todo esto para que tú recibas todo el honor y gloria de tener todo esto. Te daré todos los reinos y toda su gloria. Saben que no tengo que hacer ilusión a que Jesús nos refuta lo que Él dice, poco importa. Tú y yo sabemos que todo le pertenece a Dios, amén. Así que Satanás ha intermetido otro engaño que Él puede dar, lo que Él no puede dar.
La única razón que él tiene algún poder o autoridad es porque Dios se lo ha dado. Pero Dios da y Dios quita. Dios tiene toda autoridad. Y Satanás piensa que puede ahora sutilmente engañar al Hijo de Dios de esta manera. Te daré toda la gloria y autoridad en este mundo hoy. Todo lo que tú ves puede ser tuyo. Solo tienes que brevemente, en un instante, inclinarte delante de mí, sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo vea. ¿No es así el engaño del enemigo? No te preocupes nada, solo por un instante, por un momento. Y yo te entrego todo esto. Sin sufrimiento, Jesús. Sin humillación, Jesús. Sin dolor, Jesús. Sin crucifixión, Jesús. Solo póstrate y reconóceme brevemente. Y todo esto y su gloria será tuya. Qué deceptivo, qué engañoso. Pero la respuesta de Jesús, qué linda. Mateo 4, versículo 10. Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Te acuerdas lo que le dijo también a uno de esos primarios apóstoles, Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Jesús lo dice. Porque Pedro, tú pones los ojos en las cosas de la tierra y no en las cosas de Dios. Tú estás mirando las cosas al revés. Y cito eso para solamente recordarles que aunque todo esto es la razón por la cual Él vino no para salvar, rescatar a millares y a millares de destrucción repentina, de muerte eterna, de separación de Dios, de dolor, de sufrimiento, de todas las cosas que verían y habían llegado al mundo a causa del primer Adán. Ahora el segundo Adán no cae en estos engaños, no cae en esta tentación. El segundo Adán no quiere sufrir, no quiere dolor, no quiere crucifixión. Eso lo veremos más adelante cuando dice, Señor, si hay otra manera que pase esta copa delante de mí, es muy amarga, pero no mi voluntad, sino la tuya, lo que tú quieres. Pero aquí vemos esta tentación de Satanás, el enemigo, y vemos que Jesús inmediatamente dice, ya se terminó nuestro discurso. Vete, Satanás. Pero no termina con esas palabras. Porque entonces repite y dice, pero escrito está. ¿Por qué te tienes que ir, Satanás? Al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Wow. ¿Qué sabiduría? Está citando Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Note que Él no negoció con el enemigo, con el diablo. Adora solo a Dios y solo a Dios servirás y a ningún otro. Una lección simple. La gloria terrenal puede seducirnos, hermanos. Las cosas que se nos ofrecen, porque nosotros vemos, ¿no? Como dicen por ahí, que la hierba siempre es más verde al otro lado. Que las cosas son, que los otros tienen más y disfrutan más. Y son engaños, son mentiras. La gloria terrenal es pasajera y puede seducirnos y comprometer la voluntad de Dios si nosotros caemos a ella. Pero Jesús no caía, como dice 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, oigan esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, las tres cosas que han sido atendidas en las tentaciones de este diablo contra Jesús. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esto no proviene de Dios, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y entonces dice algo glorioso el apóstol Juan. Y el mundo pasa, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Puedo decirte aquí, antes de llegar a una conclusión esta mañana, a ver lo último? Hermanos, si Dios pudiera captar tu corazón en esta mañana a entender que lo primero tiene que ser lo primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Ponga a Dios primero en tu vida. No secundario, no como una adición, no como algo importante, no como algo importantísimo. Pero como el primario, el singular, el único, solo Él merece
mi adoración, solo Él merece mi atención, solo Él merece mi obediencia, solo a Él debo seguir. Yo tengo que conocerlo a Él y seguirlo a Él. Y si tú no estás haciendo eso, amado y amada de Dios, quiero decirte, estás poniéndote en peligro de tentación y de caer en esa tentación. La palabra de Dios es la única cosa lícita y poderosa para salvarnos. ¿No es cierto? Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Sus promesas son fieles, sí y amén. Lo que Dios ha declarado, Él lo traerá a cumplimiento. La obra que Él ha comenzado, Él la completará. Él está fiel. Él no falla. Él sí es justo. Y aquí vemos la evidencia en el Hijo de Dios. 3 veces Satanás intenta seducir a Jesús para ir en contra de la palabra de Dios. Y la respuesta de Jesús: la palabra de mi Padre es suficiente para responderte. No tengo que entrar en discusión, no tengo que tratar de convencerte, tratar o intentar de explicar estas cosas. Lo que Dios ha dicho es suficiente. Y Jesús echa fuera a Satanás. El diablo entonces, dice el versículo 11, lo dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué le dijo Satanás? Los ángeles están listos para rescatarte. Échate de este pináculo. Quiero decirte que los ángeles estaban ahí, cuidando, protegiendo, listos para entrar en cualquier instante que el Hijo de Dios dice, vengan. Pero el Hijo de Dios no depende de los ángeles, son creados por Dios. El Hijo de Dios es Dios. Él no depende de nada ni de nadie, solo de su Padre, que es Dios. Esto no será la última vez que será tentado Jesús, pero Jesús atenderá a toda tentación de igual manera. Lo que Dios ha dicho es suficiente, escrito está. Es decir, Jesús obedeció a su Padre en cada punto de tentación y así hizo, la palabra nos enseña, a muchos justos. Yo creo que explicando esto es importante porque algunas veces no captamos esto. Amados, no somos simplemente salvos porque Jesús murió en la cruz del Calvario. No somos simplemente salvos porque Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Eso sí está incluido en el gran mensaje del Evangelio. Él murió por mí y por ti, amén. Fue a la cruz del Calvario no por sus propios pecados, sino para salvarnos de los nuestros. Pero antes de ir a la cruz del Calvario, lo que vemos es un hombre probado desde el momento que entra en su ministerio público y adelante, y va a ser probado tras probado, tentado por los saduceos, por los fariseos, por las multitudes, o aún sus propios discípulos. Todos van a tener algún instante de tratar de probar al Hijo de Dios y siempre y en toda instancia va a ser hallado fiel. Él cumple toda justicia. Somos salvos no solamente porque Él murió en la cruz del Calvario, pero somos salvos porque Él vivió una vida perfecta, intachable, sin pecado, probado en todo, pero sin falta. Y aquí estamos viendo la primera evidencia de esta realidad con respecto a lo que dice Mateo. Qué preciosa declaración, me encanta esta declaración. Qué preciosa observación nos permite ver Mateo aquí. Los ángeles que habían estado listos en todo momento alrededor, ahora vienen y le ministran y le sirven. ¿Qué dice Hebreos 12? Por tanto, nosotros también, tú y yo, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, ¿qué nos dice? Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Y aquí está la clave: puestos los ojos en este Jesús de Mateo 4. Escrito está. En este Hijo de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Finalmente, para concluir con esto en esta mañana con ustedes, hermanos, una aplicación básicamente es este último punto: ¿cómo Jesús modeló la victoria para nosotros? Bueno, Jesús cita las Escrituras, demostrando que la obediencia al Padre, a Dios, su palabra es clave. La obediencia a lo que Dios ha dicho es clave. Su victoria es nuestra.
La victoria de Jesús es tuya y es mía para emular, para seguir ese modelo, ese ejemplo. No por voluntad propia, no porque yo conozca mucha Biblia y pueda citar, sino por dependencia en sus promesas y su palabra. Hay muchas vidas que conocen esto, aún quizás mejor que yo o cualquier otro, pero lo usan mal o no lo entienden o no conocen y ni creen en sus verdades. No solamente tener esto en tu mente, es que esto transforme tu corazón, confiar en Dios. Así que la aplicación simple y breve. ¿Pueden oír esto? La tentación vendrá. Todos vamos a ser tentados. Y muchas veces la tentación va a llegar. Juan 16:33 dice, en este mundo tendréis tribulación, dificultad. Pero confiad, yo he vencido. Así que entiende que vas a ser tentado. Esto no es algo para entender y decir, mira qué lindo, qué hermoso entender esta. No, tú tienes que saber cómo aplicarla. Así que para eso te animo, desarrolla músculos espirituales, amados. La palabra dice que el ejercicio físico en poco aprovecha, pero el ejercicio de las cosas espirituales para todo aprovecha. Conocer la palabra de Dios. Cuanto hay más resistencia, eso genera músculos más fuertes. Hebreos 5:14 habla de esto, dice que debemos ser entrenados, ¿no? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso también, aquí está el ejercicio, se ejercitan los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que desarrolla músculos. Ven a la iglesia, aprende, estudia, conoce, aplica la palabra en toda instancia, en todas áreas de tu vida. Que me lleva a esta tercera recomendación: esconde la palabra de Dios en tu corazón. Que esté ahí, que no esté. ¿Sabe que tenemos un problema grandísimo en nuestra sociedad? Tú lo tienes y yo también, que podemos depender mucho de esto, ¿no? Cualquier versículo lo encontramos. Y eso es muy bueno, gloria a Dios por ello, pero no dependas de eso. Que la palabra de Dios esté en tu corazón. Salmo 119:11. He guardado tu palabra en mi corazón para que no peque contra ella. Así que estas son las recomendaciones aplicativas. Amados, la tentación vendrá. No desarrolla fuerzas espirituales, músculos espirituales. Esconde la palabra de Dios en tu corazón. Y esto último, no luches solo. El único que podía batallar solo eres el Hijo de Dios. Nosotros no somos llamados a tratar. La palabra enseña, huye la tentación, corre del enemigo. No te acerques a eso. No juegues con el fuego. La palabra nos enseña a ser sabios. Pero quiero decirte, hermanos, no luches solo, pero entiende que no estás solo en esta lucha. Amén. Tenemos a Cristo. Tenemos su Espíritu. No os dejaré solos. Yo voy al Padre, y si no voy al Padre no puedo, pero si voy al Padre, entonces sí puedo enviarles el Espíritu Santo, y Él les mostrará toda verdad. Él les recordará todo lo que yo he dicho y les he enseñado. Él está contigo, amado y amada de Dios. Él es tu ejemplo, Él es tu sustentador, Él es tu refugio. Él es el que pelea por los suyos y está a tu lado. Depende de Él y depende de su palabra. Amados, amadas de Dios, Dios equipa a los creyentes con la misma palabra y espíritu para superar las tentaciones de esta vida diariamente. Lo tenemos. Aquí están las bendiciones de Dios. Así que nuestra conclusión es esta. Aquí en este capítulo hay un llamado a confiar en Dios. Aquí en este capítulo hay un llamado a fe. Así como Jesús confió en la palabra cuando fue puesto a prueba, nosotros también hemos sido llamados a mantenernos firmes en las Escrituras cuando enfrentamos las presiones y las tentaciones de esta vida. Y te aseguro en esta mañana que ninguna otra cosa te salvará, ninguna otra cosa te restaurará, ninguna otra cosa te sustentará en el momento de dificultad, sino la palabra de Dios.
Me acuerdo años atrás, un hermano mío que amo mucho, ha sufrido por una gran mayor parte de su vida con depresión y dificultades. Pero me acuerdo que en los primeros años donde esto empezó a agarrarle bien fuerte, estaba sufriendo, estaba él en un mundo oscuro, él no podía ver fuera nada, estaba en dolores, tenía sueños horribles, tenía dolores terribles, no podía tener un momento de descanso, estaba en sufrimiento constante porque la depresión le había agarrado profundamente. Y hay un predicador muy famoso aquí en Atlanta, First Baptist, Charles Stanley, si lo conocen. Y mi hermano me decía, ponme a Charles Stanley. Y yo le ponía, en ese tiempo era en un cassette, y después entramos a DVDs, a CDs, y él oía. Y me decía que solamente mientras que oía la palabra de Dios era refrescado, sentía paz, en los momentos más oscuros. Y así debe ser, amigos, amén. Es la palabra de Dios que nos da la fortaleza en los momentos más oscuros de nuestras vidas. La escena de la fe, la esencia de la fe, hermanos, es la obediencia a la voluntad de Dios. Y a eso hemos sido llamados. No solamente a oír, no oidores, pero hacedores. Saber lo que Dios quiere y hacer como Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Que conozcamos quién Él es y lo que Él ha dicho. Y que nos apoyemos fuertemente en su palabra. Amén. Por eso he titulado esto Testificando a Satanás, porque Jesús le estaba enseñando, declarando, esta es la verdad. Esta testificó de su Padre, dijo la verdad, está escrito. Dios ha dicho, y es más que suficiente. Puede ponerse de pie conmigo en esta mañana, hermanos, aquí, para levantar el nombre del Señor juntos. Quiero orar con ustedes antes de despedirnos en esta mañana. Padre, gracias por momentos suaves, lindos como estos. Seguro en algunos momentos, sea días o meses o años, cada uno de nosotros nos encontraremos en diversas pruebas, tentaciones, dificultades. Y en esos momentos, Padres, te pido lo que tú has hablado a nuestros corazones en esta mañana, lo que hemos recibido de parte de ti, Señor, que nos consuele, pero no porque llegamos a ese momento y recordamos, necesitamos tu palabra, pero porque desde este momento, de esta instancia, tomamos en serio, Señor, tu palabra y la empezamos, Señor, a depositar en nuestros corazones y mentes. Te pido, Padre, que mis hermanos, mis hermanas, no solamente de domingo a domingo, de miércoles a miércoles, o en algunas oportunidades, oyendo algún sermón o leyendo tu palabra, pero que sean, Señor, estudiantes perpetuos, dedicados a conocer. Jesús citó estos pasajes porque eran vida real en su corazón. Él sabía lo que decían y de qué hablaban y los citaba con certeza, con confianza, con convicción y con plena certeza y esperanza en la voluntad de su Padre y su palabra. Y que si Él sea con nosotros, Señor. Que con cualquier dificultad, cualquier problema, tu palabra venga a nuestra mente. Tú lo prometiste, que no se preocupen por lo que han de decir en ese día. En el momento de la prueba, yo os pondré lo que necesitan decir. Y así es para aquellos, Señor, que te aman, que te buscan, que se dedican. Y que eso sea como es identificada esta bella congregación de santos, que te aman y que oyen la voz de su pastor y le siguen por donde quiera que les guía. Tú eres nuestro buen pastor y queremos seguirte fielmente, Señor. Gracias por este día, por esta palabra y por las bendiciones que tú nos otorgas completamente. Y Padre, si hay alguien que ha oído este mensaje, que está aquí entre nosotros aún hoy, que no ha sometido su corazón, su vida a Cristo, que puedan venir a ti humillados en arrepentimiento, a fe, tornando del mundo de oscuridad y su pecado y su concupiscencia y mirando a ti, fijando sus ojos en ti, Jesucristo. Y que tú salves, tú rescates, y tú des vida donde no hay, des libertad donde hay esclavitud. Salva, porque tú eres el Salvador. Y esto lo pedimos como tus hijos, en el nombre de Cristo. Amén.